importante en la economía de un país. ¿Pero qué precio es? Es el precio de una moneda doméstica por unidad de moneda, perdón, aquí está mal, por hacerlo rápido. Aquí está mal, jóvenes. Es el precio de una moneda doméstica por unidad de moneda extranjera. Aquí está mal, jóvenes. O, desde el punto de vista diferente, es el precio de una moneda extranjera en términos de moneda nacional. ¿Ah? Es un precio. Como en este caso, jóvenes, es un precio, pues, muy diferente a cualquier precio, jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, ¿cuánto está el tipo de cambio ahorita, jóvenes? 6.96, licenciado. ¿Qué cosa? 6.96, joven. A ver. Parece que usted es estudiante de ingeniería, arquitectura. A ver, ¿de qué me está hablando? 6.96 de bolivianos por $1, licenciado, unidades monetarias. Todavía. ¿Ah? 6.96 bolivianos por $1, ¿cierto, jóvenes? Así se tiene que leer, jóvenes. ¿No? Aquí hay que saber de qué estamos hablando, de papas, de cebollas, de qué estamos hablando, jóvenes. Eso es muy importante. Porque nosotros nos hemos acostumbrado, y esa es una forma de leer la moneda, jóvenes. Normalmente las unidades en moneda doméstica de una unidad de moneda extranjera. Voy a corregir nomás, jóvenes, aquí para que, si no, van a decir, así me han enseñado, van a decir ustedes. ¿Ah? Ahora sí está. Entonces, ¿están viendo, jóvenes, mi pantalla? Sí. Ya. Miren, aquí yo lo he corregido ya. Una forma de leer, jóvenes, como estamos acostumbrados en Bolivia, es una unidad de una moneda doméstica, le hace dólar, o bueno, boliviano, por unidad de moneda extranjera, le hace el dólar. Entonces, 6.97 bolivianos, moneda doméstica, por $1. ¿Verdad, jóvenes? Pero no es la única manera de leerlo, jóvenes. No es la única manera de hacerlo, ¿no? También podemos decir el precio de la moneda extranjera en términos de moneda nacional. ¿Cómo sería eso, jóvenes? Sería, ¿cuántos dólares hacen un boliviano, una unidad de moneda nacional? Más claro, si quieren, les pongo aquí, jóvenes. A ver. De una. Ahí está. Más claro, algo, jóvenes. ¿Ah? Ya. Entonces, jóvenes, así sería la historia. ¿Ah? El precio de una moneda doméstica por unidad de moneda extranjera es 6.97 bolivianos por $1. Pero también puede leerse, jóvenes, el precio de en moneda extranjera de una moneda nacional, ¿no? Entonces, aquí sería ¿cuánto, jóvenes? ¿Cuánto es un boliviano en términos de dólares, jóvenes? Licenciado, sería 0.14 centavos de dólar por un boliviano. Muy bien, señorita. ¿Ah?
Entonces aquí inclusive podemos ponerlo mucho más. A ver, aquí más claro, jóvenes. Ahí está. Está mucho más claro. Ya. Entonces, jóvenes, ahora está mucho más claro esto. Precio de una moneda doméstica por unidad de moneda extranjera, inclusive más didáctico todavía, si quieren se los pongo, jóvenes, aquí. Miren, aquí se los voy a poner aquí el ejemplo, jóvenes, como ustedes mismos lo están diciendo. Bolivianos, 6,97 por un dólar estadounidense. ¿Ah? Porque, jóvenes, también hay dólares de otros tipos, de otros países hay dólar. Y en este otro caso, jóvenes, ¿no? Sus 0,14, señorita, ¿verdad? Por un boliviano, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo, señorita? ¿Qué me decía el número? Bueno, sería 0,14 centavos de dólar. Exactamente, 0,014. No es ni 2 centavos, ¿cierto? Aquí hay un centavo y fraccioncita, y eso es un bolívar. Entonces, miren ustedes, hay dos formas de leer este tipo de cambio. El precio en moneda doméstica por unidad de moneda extranjera, como estamos acostumbrados, o también puede leerse desde el otro punto de vista. 0,014 dólares por un boliviano. ¿Está bien, jóvenes? Entonces es un precio. Y desde ahora en adelante, jóvenes, métanselo a la cabeza. El tipo de cambio es un precio. Es un precio. Ajá. Así que todo lo que me han estado diciendo, no sé de dónde han sacado, jóvenes. Este es un precio. Un precio muy importante, un precio estratégico, un precio que todo el mundo está mirando porque dependen todo el comercio exterior, la compra-venta, depende si es más barato o menos barato, depende para el tipo de cambio puede ser atractivo una inversión extranjera en un país. En fin, hay muchas cosas que todos observan del tipo de cambio y sobre todo, no solo del tipo de cambio, de la política cambiaria, que enseguida vamos a ver qué es la política cambiaria. Creo que no, ya está. Entonces eso más pondremos aquí como conceptos que ustedes tienen que aprender. Pero bueno, miren ustedes, jóvenes, un primer elemento, hay dos formas en que se puede leer el tipo de cambio. Y esto es importante, jóvenes, porque cuando ustedes leen un libro de macroeconomía, muchos libros, jóvenes, muchos libros aclaran al principio cómo van a leer el tipo de cambio. Es decir, si están leyendo moneda doméstica por una unidad de moneda extranjera o moneda extranjera por una unidad de moneda nacional, porque, jóvenes, hay muchas monedas que se leen al revés y eso es absolutamente normal. Por ejemplo, jóvenes, el euro, ¿no? Con respecto al dólar, porque todos, aquí en América Latina, jóvenes, cuando nos comparamos con el dólar, el tipo de cambio de México es 12, ¿no? Estamos hablando de 12 pesos mexicanos por un dólar, así se habla, jóvenes. Y la forma menos frecuente de hablar del tipo de cambio es hablar, como decimos aquí, 0,014 dólares por un boliviano, ¿no? Es muy diferente, jóvenes. Entonces, miren ustedes, lo que aquí estamos evidenciando
es que el tipo de cambio puede tener una forma de leerse con respecto a, por ejemplo, otra moneda interesante, jóvenes, es la libra esterlina. En la libra esterlina no es libras esterlinas por $1, ¿no? Son tantos dólares por una libra esterlina. En euros también ocurre lo propio. No es tantos euros por $1, lo que ustedes ven en las cotizaciones de los periódicos y del mundo internacional. ¿Cuánto está el euro, jóvenes? A ver, métanse ustedes al internet, vean, ¿cuánto está la cotización del euro? A ver, jóvenes, ¿cuánto está el euro? Jóvenes, ¿alguien ya encontró? 8.072 bolivianos. Está en bolivianos, pero no, esa no es la cotización, es la cotización de bolivianos por euro. Licenciado, buenas tardes. Sí. Un euro es igual a 1,17 dólares estadounidenses. O, lo que es lo mismo, 1.17 dólares por €1, ¿cierto, joven? Sí, exactamente. Eso es. Miren ustedes, no todos los países razonan la forma de expresar el tipo de cambio como nosotros lo hacemos. Siempre hacemos nosotros tantas unidades de moneda nacional, 6,97 bolivianos, por ejemplo, por $1. No, hay países, jóvenes, es el caso del euro para toda la comunidad europea, es el caso de la libra esterlina y otras monedas más, que cuando uno ve la cotización internacional que sacan las revistas The Economist, el Financial Times, toda esa lógica, ¿no?, internacional, siempre habla como está su compañero diciendo 1.17. El euro 1,17. ¿Qué quiere decir esto? 1,17 dólares por €1. Es al revés. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Ah? Por eso es importante saber cómo uno lee, porque es muy diferente a decir que 1.17 euros por $1, ¿verdad?, que decir 1.17 dólares por €1. Por supuesto que es diferente, pues, jóvenes, ¿no? Muy diferente. Entonces, la mayor parte de los textos de macroeconomía y otros que enseñan política cambiaria, ¿no?, porque ahí les introducen a la política cambiaria, y la mayoría de los textos, dependiendo inclusive de la fuente, ¿no?, porque, por ejemplo, si ustedes leen un libro de macroeconomía editado en Inglaterra, ¿no?, ellos van a entender lo que es cuántos dólares por una libra esterlina. El tipo de cambio se lee diferente, ¿no? Y el razonamiento y todo es diferente con lo que nos han acostumbrado aquí los libros que llegan de Estados Unidos de macroeconomía, donde básicamente nos adoctrinan y nos dicen cuántas unidades de moneda nacional por $1 estadounidense, lo que ustedes saben. Pero hay algunos textos, jóvenes, hay algunos textos que aclaran que yo estoy entendiendo el tipo de cambio como la unidad de moneda nacional o doméstica por una unidad de moneda extranjera. Miren ustedes. Entonces, eso es muy importante que se conozca bien la causalidad, es decir, la relación si es moneda nacional por una unidad de moneda extranjera o tantas unidades de moneda extranjera por una unidad de moneda nacional, porque ahí viene los otros conceptos que aquí hemos puesto, jóvenes, que es la devaluación y revaluación, la depreciación, la apreciación, que son otros conceptos que están de la mano de lo que estábamos diciendo nosotros aquí en la clase. ¿Ah? A ver, la devaluación, jóvenes, como la depreciación, que son conceptos parecidos, no diríamos sinónimos en estricto sentido, como vamos a ver enseguida, pero parecidos, porque ambos significan, por ejemplo, si estamos hablando del precio de unidad doméstica por unidad de moneda extranjera, o sea, como estamos habituados nosotros a hablar del tipo de cambio, 6,97 bolivianos por $1, la devaluación y la depreciación implica que esa cotización de 6,97 sube. Voy a exagerar para que se note, no quiere decir que vamos a devaluar a 10, jóvenes, simplemente aquí es un ejemplo. Supongamos que el tipo de cambio sea ahora de 10
de 6,97 sube a 10, entonces hay una devaluación, jóvenes. Hay una devaluación. ¿Pero qué se devalúa, jóvenes? ¿Qué se devalúa? Correcto, jóvenes. ¿Ah? Lo que se devalúa es la moneda nacional con respecto al dólar. Obviamente, jóvenes, pensando que el tipo de cambio está definido como unidades de moneda doméstica por unidades de moneda extranjera. ¿Está claro? ¿No? Entonces, una devaluación significa que aumenta el precio de moneda nacional con respecto a una unidad de moneda extranjera, jóvenes. Eso es muy importante. Ahora bien, jóvenes, ¿no? La revaluación, este otro concepto que está aquí, jóvenes, es todo lo contrario. Si la devaluación es que sube el precio de la unidad de moneda nacional por una moneda extranjera, nos cuesta más caro el dólar aquí en devaluación. En la revaluación, todo lo contrario, ese precio baja. De 6,97 voy a exagerar, digamos, a 3. ¿Ah? Entonces se hace más barato comprar. Con 3 bolivianos compro el mismo dólar. Ahí hablamos que se revalúa la moneda nacional. En este concepto, jóvenes, debe quedar algo claro que no quiero escucharles en el examen, en sus participaciones, jóvenes. Nunca se devalúa el tipo de cambio, jóvenes, como he escuchado varios de sus profesores hablar equivocadamente. Inclusive en medios de comunicación hablan de devaluación del tipo de cambio. Profesores de la Universidad Católica hablan de devaluación del tipo de cambio. Jóvenes, ¿qué es eso? Es una barbaridad, es una aberración desde el punto de vista científico, jóvenes. ¿Qué se devalúa? ¿Qué se revalúa, jóvenes? ¿Jóvenes? La moneda nacional, licenciado. Pero, algo más, jóvenes. Con respecto ahí, porque el tipo de cambio es un precio relativo, jóvenes. Es un precio relativo que está relacionando justamente una moneda con otra moneda. Por lo tanto, cuando hay devaluación, lo que se devalúa, lo que se revalúa es la moneda nacional con respecto al dólar. Porque, jóvenes, puede suceder en un país que, por ejemplo, hay una devaluación de la moneda nacional con respecto al dólar, pero no con respecto al euro, no con respecto al yen japonés. Por eso es imprescindible decir que hay una devaluación de la moneda nacional con respecto a esta otra moneda, que hace el precio relativo, jóvenes. ¿Está claro? Eso es muy importante, jóvenes, si no van a estar cometiendo el error como muchos analistas, opinadores que se pasean los medios de comunicación hablando irresponsablemente, por ponerlo suave, jóvenes, en los medios de comunicación. Ustedes no me pueden cometer ese error, jóvenes. Lo que se devalúa, lo que se revalúa es pues la moneda nacional con respecto al dólar, la moneda nacional con respecto al euro, la moneda nacional con respecto a lo que quieran, jóvenes. Pero no se devalúa ni se evalúa el tipo de cambio. El tipo de cambio sube o el tipo de cambio baja, porque es un precio que sube, un precio que cae. ¿Está claro, jóvenes? Eso es muy importante. Ahora, unamos a estos otros conceptos. Depreciación. Ustedes han debido leer también equivocadamente en algunos textos de macroeconomía se habla de depreciación del tipo de cambio. También es otro error, jóvenes. O apreciación del tipo de cambio. Es el mismo error, jóvenes. Lo que se deprecia o se aprecia es también nuevamente la moneda nacional con respecto al dólar, al euro, a lo que quieran, jóvenes. Ahora, en la devaluación y depreciación hay algo que es similar. En ambos el precio sube, jóvenes.
La devaluación es ir de 6,97 bolivianos por dólar a 10 bolivianos por dólar. Y la depreciación también es ir de 6,97 bolivianos por un dólar a 10 bolivianos por un dólar. ¿Está bien, jóvenes? En eso sí se parece. Lo mismo que en la revaluación. En la revaluación decíamos el precio cae, ¿no? Entonces, en la revaluación de 6,97 pasábamos a 3 bolivianos por un dólar y en la apreciación también pasamos de 6,97 a 3 bolivianos por dólar. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos conceptos de devaluación, depreciación, revaluación, apreciación? Y esto es muy importante, jóvenes, muy importante. Porque una persona con propiedad habla de devaluación o habla de depreciación. En ambos, repito, jóvenes, el precio sube, el dólar se nos hace más caro, jóvenes, en ambos casos, pero aquí, para decir si es devaluación o decir si es depreciación, lo que importa, jóvenes, es quién sube el precio. ¿Ah? ¿Quién hace subir de 6,97 a 10? Si es el Estado o el mercado, jóvenes. ¿Ah? Esto es muy importante. Nosotros los economistas hablamos de devaluación cuando el sistema cambiario es administrado, determinado por el Estado y el Estado hace subir la moneda de 6,97 a 10 bolivianos. Pero si estamos en una economía de mercado donde el tipo de cambio se determina en el mercado como un precio más, ¿no? Entonces, y el dólar se va de 6,97 también, supongamos, a 10 bolivianos por dólar, ahí hablamos de depreciación porque quien deprecia es el mercado. ¿Ah? En el otro caso es el Estado el que deprecia, el que devalúa, ¿no? El Estado devalúa, el mercado deprecia. En ambos casos subió el tipo de cambio, ya sea porque las fuerzas del mercado lo determinan así, depreciación, o porque el Estado lo determine y hablamos de devaluación. Lo mismo en la revaluación o apreciación. Se revalúa cuando el Estado revalúa y se aprecia cuando el mercado modifica, cuando disminuye el precio el mercado. ¿Está claro, jóvenes? Esto es también otro concepto claro que se tiene que tener. Ya no quiero, jóvenes, errores, sino la mediocridad va a dominarles, jóvenes, como ha ocurrido con varios profesores suyos que siempre salen a los medios de comunicación y hablan de devaluación del tipo de cambio. No diferencian la devaluación de la depreciación. En fin, entonces todo eso, jóvenes, hoy ustedes ya no tienen derecho a equivocarse. Ustedes ya saben que esos son los conceptos que no pueden hacer, jóvenes. No pueden cometer esos errores. ¿Está claro, jóvenes? Dudas aquí, preguntas sobre esta primera parte que es conceptual pero fundamental para que ustedes puedan avanzar, ¿no? en su conocimiento de política cambiaria. ¿No hay dudas? Bien. Dice, Avanzamos. Sí. un favor, no sé si podría volver a repetir la última parte de la depreciación donde interviene el Estado. No la entendí muy bien, por favor. Es muy sencillo, señorita. En la devaluación, depreciación, en la revaluación, apreciación, que parecen conceptos sinónimos, en la devaluación sube el precio, ¿verdad? En la depreciación sube el precio de la moneda extranjera en términos de moneda nacional, ¿cierto, señorita? Sí, dice. Ya. Ahí el tema de identificar, de usar la palabra devaluación o usar la palabra depreciación es identificar quién sube el precio. Si es el Estado o es el mercado. Si el Estado controla el tipo de cambio y lo sube el precio de 6,97 a 10, hablamos de devaluación, señorita. Pero si es el mercado, porque es un tipo de cambio que se determina en el mercado con un precio más, como lo han planteado siempre los neoliberales, ¿verdad?
entonces ahí hablamos de depreciación de la moneda nacional con respecto al dólar. ¿Está claro, señorita? Sí, Lice, ahora sí. Muchísimas gracias. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, va a depender, por lo tanto, del sistema cambiario. ¿No? Si usamos devaluación o usamos depreciación, o si usamos revaluación o usamos apreciación, eso va a depender del sistema cambiario, que es en realidad, ¿no? El sistema cambiario es la forma en que un país determina el tipo de cambio. ¿No? Y aquí entonces hay otro concepto que tenemos que aprender. ¿Qué es, por lo tanto, política cambiaria? ¿Qué es política cambiaria? La política cambiaria es, en realidad, la adopción de un sistema cambiario en la determinación del tipo de cambio de un país. Por ejemplo, jóvenes, yo puedo pensar como han debido ver en macroeconomía, ¿no? Siempre ponen los ejemplos, que es bien facilito hablar de eso, que nunca se da, jóvenes, del libre mercado y que todo se equilibra con el mercado y todo eso, jóvenes, que nunca se da en la práctica, que, por ejemplo, si el mercado determina el tipo de cambio, yo estoy adoptando una política cambiaria de mercado libre o libre mercado. Entonces, el mercado, el que va a determinar el precio, entonces el mercado depreciará o apreciará nuestra moneda nacional, ¿no? Dependiendo de la dirección, si es hacia arriba o hacia abajo el precio. Pero entonces aquí la política cambiaria es esa determinación, esa definición de qué sistema cambiario vamos a utilizar. Y por lo tanto, ¿qué es un sistema cambiario, jóvenes? Es la manera en que en una economía se define, se determina el tipo de cambio. Esos son los conceptos. Entonces, en toda economía, jóvenes, hay siempre una manera en que se determina el tipo de cambio. Y eso es fundamental para la política monetaria, jóvenes, porque primero se define la política cambiaria, primero se define el sistema cambiario que se va a utilizar y sobre eso surge el papel que va a tener la política monetaria. Porque como vamos a ver más adelante, adoptar un sistema cambiario u otro sistema cambiario afecta la forma de hacer política monetaria. ¿Ah? Por eso es que primero se define el sistema cambiario. Definiendo el sistema cambiario, definiendo la política cambiaria, recién un país puede ver los márgenes de intervención que puede o no tener la política monetaria. Definiendo la política cambiaria, definiendo la forma en que se determina el tipo de cambio, recién el Estado, el Banco Central, va a poder determinar cómo puede aumentar o disminuir la masa de dinero, cómo puede aumentar o disminuir la cantidad de activos financieros de una economía. Entonces, ¿qué es lo que determina todo, jóvenes? La política cambiaria. ¿Está bien? Por eso es que empezamos. Antes de entrar a la política monetaria en particular, entramos a discutir la política cambiaria. Y para hablar de política cambiaria tenemos que hablar de los sistemas cambiarios. Y esa es la próxima lámina que tenemos. Existen muchos sistemas cambiarios, paradójicamente, con la que ustedes han aprendido en los libros de macroeconomía, donde básicamente hay tipo de cambio fijo y tipo de cambio flotante o libre de libre mercado. Son los dos tipos de cambio que ustedes han aprendido cuando hacían los ejercicios de macroeconomía, cuando entraron a macroeconomía abierta, y en macroeconomía abierta y empieza a tomar el tipo de cambio un papel, ¿no? Un papel en la economía. Y ahí hay varios modelos, el modelo Mandel-Fleming, en fin, varios modelos
macroeconómicos que se han inventado para poder determinar el papel que tiene justamente el tipo de cambio. ¿Están de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos aquí en la pantalla gran parte de los sistemas cambiarios que hoy por hoy el mundo está utilizando, jóvenes. El mundo está utilizando. ¿Ya? Luego vamos a ver en la parte empírica lo que ha ocurrido, y esto en un reporte que saca el Fondo Monetario Internacional. Pero de todas maneras, miren ustedes, tenemos aquí, ¿pueden ver este cursor que estoy moviendo, jóvenes, o no? En la pantalla. Ya. Se puede ver. Aquí tenemos tres grupos de sistemas cambiarios. El primer grupo se llama el régimen cambiario rígido o hard peg regimes, ¿no? Se conoce en términos de inglés, los hard peg regimes, son estos tres, enseguida vamos a entrar a ver cada uno de estos. Luego, me voy a ir al otro extremo, jóvenes, ¿no? Existe el grupo de los regímenes cambiarios de flotación libre o floating regimes, ¿no? Que son estos. Pero, jóvenes, también, ¿no? Estos que son extremos, el régimen cambiario rígido y el régimen cambiario de flotación libre, ¿no? Los hard peg regimes y los floating regimes en realidad han dado lugar en la práctica, jóvenes, algo que no se estudia en la macroeconomía, en los modelos de macroeconomía, ¿no? Que son los regímenes cambiarios intermedios o intermediate regimes, ¿ah? Donde no son ni hard pegs ni floating regimes. ¿Ah? Es una mezcla de ambos. Y se llaman por eso los intermediate regimes entre los hard peg regimes y los floating regimes. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos estos sistemas cambiarios que ustedes pueden ver acá. Tenemos, por ejemplo, en los hard peg regimes, tenemos la dolarización formal, la unión monetaria y la caja de conversión automática o el famoso currency board, que es, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? No sé si tenemos tiempo para ver todo esto, pero vamos a avanzar lo que se tiene. Nosotros vamos a hablar de este régimen, en ese mismo orden, en los regímenes cambiarios rígidos. Luego me voy a pasar, jóvenes, ¿no? A los regímenes intermedios y vamos a concluir en los sistemas de flotación libre para que ustedes vean las formas, las diferentes formas en las que se puede determinar el tipo de cambio. ¿Está bien, jóvenes? Bien, entonces, en estos regímenes cambiarios rígidos, jóvenes, decíamos que la primera opción de régimen rígido es la dolarización formal. Se le dice dolarización formal, jóvenes, porque no necesariamente es contra el dólar, puede ser contra cualquier moneda, pero se le conoce como la dolarización formal cuando un país adopta un sistema cambiario en el que elimina su moneda y básicamente lo que circula en su país es otra moneda, que puede ser el dólar, pero en otros países hemos visto que es el euro, en otros países hemos visto que es la libra esterlina y otras monedas. Entonces, un país decide en realidad perder la soberanía monetaria, no emitir su moneda de su país y adoptar una moneda extranjera que es la que circula, que es la que cumple las funciones del dinero. ¿Cuáles son las funciones del dinero, jóvenes? Jóvenes, ¿cuáles son las funciones del dinero? Creo que quieren investigar otra vez eso, jóvenes. Buenas tardes, Lick. El dinero representa un depósito de valor, representa una unidad de cuenta y también es, obviamente, un medio de cambio. Medio de cambio, unidad de cuenta.
¿Qué más decía, joven? Depósito de valor. Depósito de valor. 3 funciones, jóvenes, del dinero. Patrón de precios también, licenciado. Perdón. Patrón de precios. Ya, patrón de precios, ya vamos por 4. ¿Cuántas más, jóvenes? A ver, Después, medio de atesoramiento también. ya, o depósito de valor, como decía su compañero, ya, ¿qué más? También es como un instrumento de pago diferido. Ya. ¿Está de acuerdo Noelia Condori? Sí, licenciado, perdón. ¿Qué más? Bueno, que yo recuerde que era medida de valores, patrón de precios, es un medio de cambio y circulación, medio de atesoramiento y acumulación. También habíamos hablado de que puede ser dinero mundial. Ya. Um, Hay una además, función que es clave, jóvenes, que se han olvidado. Que sin eso no funciona. Que eso lo discutíamos cuando veíamos la teoría marxista. A medida de valor. Ah, jóvenes. Es la función más importante del dinero, jóvenes. A partir de que el dinero se convierte en la medida de valores, surge todo lo demás. Si el dinero no refleja el valor, jóvenes, nadie va a querer ese dinero. Bueno, entonces, cuando estamos en dolarización formal, entra una moneda que reemplaza la moneda doméstica. Aquí tenemos varios ejemplos en América Latina. Ecuador. Ecuador es un país formalmente definido como dolarizado. Y allí circula como moneda nacional el dólar norteamericano. El dólar norteamericano. ¿Ah? Ustedes van a Ecuador y pagan en dólares y reciben cambio en dólares. ¿Ah? Los precios están establecidos en dólares. El dólar reemplaza las funciones del sucre que era, antes de que se dolarice la economía ecuatoriana, su moneda doméstica. El sucre desapareció, jóvenes, y dio lugar al dólar norteamericano como moneda oficial de Ecuador. ¿Ah? Pero hay otros países dolarizados. ¿Cuáles son esos, jóvenes? A ver, aquí en América Latina. Dice, si no me equivoco, uno también es Costa Rica. Puerto Rico prácticamente es Estados Unidos, jóvenes. Pues ahí circula todo norteamericano. Salvador y Panamá. Ya, podemos creer de Panamá, señorita. De El Salvador no creo. No ser que en los últimos días se hayan declarado formalmente que se han dolarizado. Por cierto, es que Panamá es otro país. La moneda que regía antes era el balboa. El balboa panameño era su moneda doméstica que dio lugar, jóvenes, que dio lugar a la dolarización formal que se dio en Panamá, y hoy en Panamá circula el dólar. Uno paga en dólares, recibe cambio en dólares. Ya no, hace algunos años todavía para transacciones menores el balboa funcionaba, pero ahora, jóvenes, ya no se ve balboas, ya no se ve moneditas, porque antes había balboas, pero en moneditas nomás y en billetes ya dólar. Ahora ya ni eso, jóvenes, ya circula el dólar norteamericano. Entonces, hay muchos, y en el mundo, jóvenes, hay muchas economías que están dolarizadas. Y ustedes me van a hacer un trabajo de investigación aquí, jóvenes. Me van a decir en el mundo qué países se han dolarizado formalmente. Y repito, ¿no? Dolarización formal, este sistema cambiario que se en realidad es reemplazar, ya no hay tipo de cambio, por lo tanto, el dólar es el dólar. Pero repito, hay países que se les llama de dolarización formal, pero en realidad, por ejemplo, circula el euro, por decirles algo.
Entonces el euro es la moneda, sirve para pagar, uno paga en euros, recibe cambio en euros, se forman los precios en euros, la medida de valor son en euros, todo reemplaza en euros. Pero a ese sistema también se conoce como dolarización formal, pese a que en estricto sentido no es una dolarización, sino sería una eurorización, ¿no?, de la economía. Pero todos ya conocen, porque el fenómeno se dio justamente en varios países de América Latina al principio, es que dolarización formal se conoce como ese sistema cambiario en que una moneda extranjera reemplaza las funciones de una moneda doméstica. Van a ver ustedes que el yuan puede cumplir, el yen japonés puede cumplir, ¿no? Puede cumplir, en fin, la libra esterlina, cualquier otra moneda puede reemplazar a las funciones de la moneda doméstica. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, para la próxima clase me ubican eso, jóvenes. ¿Ah? Vamos a quedar aquí, son las 12:05. ¿Alguna pregunta, jóvenes?